Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Mi nombre es Ana Karen Chávez Ruiz, soy residente de segundo año de alergia e inmunología clínica y agradezco a mi profesora asesor, la doctora Cindy Elizabeth de Lira Quesada, por su asesoría para realizar esta sesión. Y el día de hoy hablaremos acerca del impacto de la contaminación en las enfermedades alérgicas. Muy bien, se ha visto que en las últimas décadas ha habido un aumento en la prevalencia de las enfermedades alérgicas, incluyendo el asma y la rinoconjuntivitis. Según datos de la OMS, al momento hay al menos 300 millones de personas con asma y más de 300 millones de personas con rinitis alérgica alrededor del mundo. Y se estima que para el año 2050 la mitad de la población mundial tendrá una enfermedad alérgica. Siendo esto particularmente relevante debido a que ya sabemos que las enfermedades alérgicas van a representar una carga socioeconómica y van a impactar de manera negativa en la calidad de vida de quienes las padecen. Muy bien, y como sabemos, las enfermedades alérgicas son desarrolladas por una compleja interacción que se dan entre los genes y el medio ambiente. De manera reciente se ha estipulado que los genes por sí solos no son capaces de cambiar o de generar y detonar el desarrollo de estas enfermedades alérgicas, sino que también el medio ambiente influye de manera muy importante. ¿Ok? Y bueno, ¿qué factores del medio ambiente son los que pudiesen llegar a influir en el desarrollo de estas? Pues van desde la contaminación ambiental, la exposición al tabaco, las infecciones, la dieta, entre otros. Y bueno, el inicio y el desarrollo de estas enfermedades van a ser el resultado de la interacción, la duración y el momento en el que suceden estas exposiciones ambientales. Y se considera dentro de las enfermedades alérgicas que el periodo de vida temprana es el de mayor importancia. ¿Ok? ¿Y por qué es esto? Se ha evidenciado que las exposiciones durante el periodo perinatal, que son las que ven ustedes por acá, enlistadas, son las que se han visto involucradas. Y también existe por ahí una hipótesis de los orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad. Y estas lo que nos dicen es que existe una vulnerabilidad intergeneracional a la enfermedad antes de la concepción, o sea, durante el periodo perinatal y en los primeros 1000 días posteriores a esto, siendo este el periodo de mayor importancia. Entonces, cuando hay exposiciones durante este tiempo es cuando en teoría hay mayor impacto para el desarrollo de las enfermedades alérgicas. Y se considera que la contaminación del aire va a ser uno de los principales factores ambientales que están vinculados con el desarrollo de estas enfermedades y además de sus exacerbaciones en aquellos que ya las padecen. Muy bien. Y bueno, ¿cómo se define la contaminación ambiental? La contaminación ambiental es la presencia en el aire de uno o más elementos naturales o sustancias antropogénicas en una concentración o lugar durante un tiempo que se encuentra por encima de sus niveles naturales con el potencial de causar un efecto adverso para la salud. Muchas veces nosotros nos imaginamos, escuchamos contaminación ambiental y pensamos que es la contaminación del aire exterior, más no es así. También hay contaminación del aire interior. ¿Ok? Nos referimos a la contaminación ambiental interior, aquellos químicos, biológicos y contaminantes físicos que se encuentran en el aire, en hogares, escuelas, en lugares de trabajo, y en el exterior. Esta contaminación va a resultar de sustancias químicas o contaminantes de origen biológico que están modificadas por el cambio climático o la actividad humana, como van a ser los bioaerosoles y los aeroalérgenos. Muy bien. El alcance de la contaminación del aire y el cambio climático, incluido el calentamiento global, están aumentando a proporciones alarmantes, de manera especial en países en desarrollo donde hay mayor industrialización. Y de acuerdo con el estudio de carga global de enfermedad, la contaminación del aire es el principal riesgo ambiental en el mundo. En Latinoamérica y en el Caribe, se estima que más de 100 millones de personas están expuestas a mayores niveles de contaminación que las que están recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Aquí en el cuadro a la derecha podemos ver los criterios de calidad que están establecidos para los diferentes contaminantes. Tenemos
a los de PM2.5, PM10, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Y como pueden ver, los que nos pueden ser un poquito de mayor utilidad y que podemos vigilar y que es más fácil tener un registro de ellos, es en las mediciones de 24 horas. Para el contaminante PM2.5 o materia particulada 2.5 de 15 microgramos por metro cúbico, media de 24 horas, para PM10 de 45, para el ozono son 60 microgramos por metro cúbico, media de 8 horas, y eso sobre todo en la temporada alta. El dióxido de nitrógeno de 25 microgramos por metro cúbico, también como valor medio de 24 horas. Y el dióxido de azufre en 40 microgramos por metro cúbico, también medio de 24 horas. Muy bien. Y en México, las ciudades con mayores niveles de PM10 van a estar Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Juárez y León. Y las primeras dos, que son Monterrey y Ciudad de México, van a ser las que tienen cifras inadecuadas, o sea, por arriba de los rangos estipulados por la OMS de PM2.5. ¿Ok? Recientemente se hizo un estudio en donde se tuvo el objetivo de evaluar la mortalidad aguda que se asoció con partículas suspendidas finas y gruesas en habitantes de aquí de la zona metropolitana de Monterrey, que se incluyeron 13 municipios que son los que están aquí en el mapa. Y bueno, ¿qué es lo que se vio? Se encontró que el promedio de PM2.5 era de 26.59 microgramos por metro cúbico, y de PM2.5 a 10 en 48.83, siendo estos por encima de los valores estipulados. Y se vio también que por cada 10 microgramos de aumento de PM2.5 se encontró un incremento en el riesgo de la mortalidad respiratoria, en aquellos menores de 5 años en un 11.6% y en aquellos mayores de 65 años en un 6.60% relacionado con padecimientos como neumonía e infecciones por influenza. El riesgo que encontraron relacionado con el PM2.5 al PM10 fue menor, y se concluye que hay una asociación positiva y significativa entre la exposición a la materia particulada y la mortalidad diaria en la población de aquí de la zona metropolitana de Monterrey. Muy bien, ahora hablando de igual manera acerca de la contaminación ambiental, vamos a ver que va a estar formada por una mezcla de alérgenos y contaminantes, y este va a variar dependiendo de las estaciones del año, de la movilidad que tenga la contaminación exterior a la interior y viceversa, y esta va a cambiar, pues obviamente, durante el día. Y esto tiene que ver obviamente con todas las emisiones que pueden llegar a haber en diferentes momentos. Y bueno, vamos a ver que los espacios interiores se van a contaminar por el aire exterior, y esto es sobre todo porque pues, los edificios o los espacios por lo general no son herméticos y hay cierta ventilación que permite la entrada y la salida de los mismos. Y también vamos a ver que las condiciones meteorológicas y de los interiores van a afectar las concentraciones y el intercambio de estos dos factores en y entre los dos ambientes. Y en esta imagen está esquematizado que, bueno, el calentamiento urbano y la urbanización están relacionados de manera muy estrecha, y estos generan contaminación del aire, esto emitido por las partículas relacionadas al tráfico, el calentamiento, las emisiones por industria, y también en base a los patrones de cambio climático. ¿Ok? Tenemos que también existe un fenómeno que se llama efecto de la isla de calor urbana, que influye en que se generen climas extremos y además se generen temperaturas muy elevadas. Va a pasar un poquito para acá. ¿Y qué es lo que va a pasar? A lo mejor no ven muy claro aquí, pero esta imagen trata de comparar cuáles son los cambios que suceden o los eventos que suceden en un medio urbano y en un medio rural. En un medio rural, la ventaja que tenemos es que a pesar de que haya calor, va a haber un mayor enfriamiento y evaporación de las plantas que van a disminuir la temperatura en este sitio. También va a haber un mayor enfriamiento de evaporación del agua en la tierra, y eso también va a disminuir la temperatura.
También va a haber un mayor almacenamiento de lluvia en el suelo, y también la superficie, que es verde o hay vegetación, también va a absorber menor calor, a diferencia de que nos encontremos en un medio urbano en donde los vehículos van a emitir aún más calor, el pavimento va a almacenar aún también más calor. Esto va a generar también que haya un incremento de la temperatura a nivel urbano, y esto también va a estar asociado, va a ser secundario al calor de la superficie, que es por los mismos edificios y por el uso de aires acondicionados, pues ahora sí que en todas partes. Ahora es muy común que todos contemos con ese tipo de equipos para poder disminuir la temperatura, pero al mismo tiempo que estamos disminuyendo la temperatura para nosotros, para estar un poquito más a gusto, pues obviamente se están generando efectos adversos, efectos ahora sí que negativos hacia el medio ambiente. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con qué es lo que pasa con este efecto de la isla de calor urbana? Que va a haber un aumento en la demanda de electricidad, sobre todo en la temporada de verano. Las empresas que se van a encargar de suministrar la electricidad van a depender de plantas de energía de combustibles fósiles para poder satisfacer en gran parte esta demanda, y todo esto va a conducir a un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes del aire. Ahorita también más adelante hablaremos del efecto invernadero. Y no olvidar como quiera que dentro de casa la humedad y el hermetismo pues también va a generar que los hongos proliferen aún más y que de igual manera se estén movilizando de adentro y hacia afuera. ¿Ok? Entonces, hablando ahora acerca de las características de los contaminantes químicos del aire, vamos a tener que estos van a ser partículas de aerosol y no aerosol que provienen de una variedad de fuentes naturales. Tenemos erupciones volcánicas, como por ejemplo, o antropogénicas, que van a ser la quema de biomasa, combustión de fósiles y partículas relacionadas con el tráfico. Entre los contaminantes primarios vamos a tener a la materia particulada, vamos a tener los compuestos orgánicos volátiles, también al monóxido de carbono, a los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre. Y estos van a encontrarse como partículas de aerosol que van a ser emitidas como gotitas líquidas o sólidas en el aire. Y cuando estas llegan a reaccionar en la atmósfera, pueden formar otras partículas contaminantes que se denominan partículas contaminantes secundarias. Y entre ellas están el ozono, la materia particulada y también las partículas de escape de diésel. Entonces, entre los componentes más abundantes en las zonas urbanas vamos a tener el dióxido de nitrógeno, el ozono y la materia particulada, y el componente más abundante en las áreas industriales va a ser el dióxido de azufre. Y bueno, hablando un poco acerca de la materia particulada y las nanopartículas, empezando con la materia particulada, esta va a ser una mezcla de partículas sólidas y líquidas que se encuentran suspendidas en el aire. Las fuentes de estas van a ser el tráfico, la combustión de carbón, el gas, el diésel y otros tipos de combustible. Van a haber diversas actividades humanas en ambientes interiores que van a causar que estas puedan ser resuspendidas en el aire y que podamos entrar en contacto con ellas. Estos van a ser como, por ejemplo, caminar en un área cerrada, limpiar, ya sea aspirar, trapear, doblar sábanas, doblar ropa, atender cama. Todo esto hace que se suspendan todas estas ahora sí que materias particuladas. Y este proceso de resuspensión va a ser dado por el tamaño efectivo de la partícula, ya que para aquella materia particulada 10 o PM10 puede permanecer hasta horas suspendidas en el aire, y aquellas que son de 2 micras de diámetro pueden quedar suspendidas durante meses. ¿Ok? Y aquí nada más les puse una imagen ilustrativa con relación a la materia particulada. Aquí vemos unos granos de sal, aquí vemos un cabello, y podemos ver que en el PM10, si vemos el diámetro del cabello, podemos tener un montón de partículas de PM10 incluidas en este pequeño espacio o lugar, y las PM2.5 son todavía aún más pequeñas y pueden contenerse por diámetro hasta 4 o más de estas PM2.5. Muy bien, y vamos a ver que las PM10 van a poder llegar hasta la mucosa nasofaringe o incluso hasta la tráquea, y esto dependiente obviamente de su diámetro.
Para las PM2.5 pueden alcanzar bronquios y bronquiolos, y para las partículas muy finas y nanopartículas, que ahorita hablaremos de las nanopartículas un poquito, estas incluso pueden llegar hasta los alvéolos pulmonares. Entonces aquí de manera muy esquemática podemos ver hasta dónde es que se pueden llegar, hasta dónde pueden alcanzar a llegar y qué efecto pudiesen llegar a tener. En cuanto a, dentro del grupo de la materia particulada tenemos a la familia PM submicrónica, y dentro de esta tenemos a las partículas ultrafinas y a las nanopartículas. Su tamaño pequeño le va a conferir una superficie más grande, y esta le va a permitir una mayor proporción de compuestos que se puedan unir a su superficie. Entre ellos tenemos a metales y compuestos orgánicos, y estos en particular no van a poder ser fagocitados, y al llegar a nivel pulmonar van a generar inflamación con consecuente desarrollo de asma o fibrosis. Y estas, a diferencia de las otras, pues pueden dirigirse a órganos distales a través de la circulación sistémica, resultando en diferentes fenotipos toxicológicos. En la imagen que pueden ver aquí a la derecha tenemos a las PM10, 2.5 y a las PM.1 o ultrafinas. Y como podemos ver, aquí la superficie total por masa va a ser aún mayor, de hasta 100, a pesar de que podemos tener, ahora sí que, por ejemplo, aquí nada más tenemos una partícula, aquí tenemos alrededor de 9 partículas, y aquí tenemos pues una mayor cantidad de partículas. ¿Y qué es lo que pasa? Como pueden haber mucha mayor cantidad de partículas ultrafinas, pueden llegar a pegarse, por así decirlo, mucha mayor cantidad de compuestos que pueden ser incluso mucho más dañinos para nuestra salud. Hablando ahora acerca de los compuestos orgánicos volátiles y el formaldehído, vamos a tener que estos van a encontrarse sobre todo dentro de casa. ¿Y cuáles son los lugares que podemos encontrar? En esta imagen está esquematizado. Podemos tenerlo en indumentaria como copiadoras, impresoras, papel para transcribir, adhesivos, marcadores permanentes, aerosoles, sprays, perfumes, repelentes, aromatizantes del aire, que son muy usualmente utilizados por muchos, incluso los materiales del propio edificio, los muebles, los detergentes, los desinfectantes, los limpiadores, pinturas que podemos tener almacenadas incluso en casa, preservadores de madera, también algunos productos automotrices que podemos encontrar también, que es común que tengamos en casa, pesticidas y entre otros. ¿Y cuáles van a ser esos compuestos orgánicos volátiles primarios? Vamos a tener al benceno, al tolueno, a los filenos, a los terpenos y a los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y se puede llegar a generar un contaminante secundario, que es el formaldehído, y este va a generarse debido a la reacción entre ozono o monóxido de nitrógeno con la adición del terpeno. Hablando ahora acerca de las partículas de escape de diésel, estas van a representar el contribuyente local más importante en la contaminación del aire, y ha sido clasificada por la OMS como un agente carcinógeno. Esto va a ser una mezcla compleja de productos químicos y metales, que entre ellos tenemos al cromo, al magnesio, al zinc, al plomo, al níquel, y va a estar dada por la combustión interna de los motores de diésel, y van a emitir PM en el rango de 2.5, partículas ultrafinas, óxido de nitrógeno, ¿ok? Y aquí nada más les puse una imagen de una de las partículas de escape de diésel, y como pueden ver, estos son algunos de los metales que se pueden unir. Como pueden ver, el tamaño pues es bastante pequeño. Y bueno, los efectos de estos son debidos más bien a todo lo que se une a la superficie de estas partículas de diésel, ¿ok? Estas son capaces de modular la respuesta inmune a nivel pulmonar, al estimular la función de las células dendríticas, induciendo inflamación de la vía aérea, y la coexposición al diésel y a aeroalérgenos van a aumentar los niveles de IgE alérgeno específicas, también la gravedad del asma y la inflamación e hiperreactividad de las vías respiratorias.
Y un estudio japonés bastante interesante encontró una asociación entre el asma y los niveles de dióxido de nitrógeno. Es una muestra de 2.506 niños que fueron estudiados durante un periodo de 4 años. ¿Y qué fue lo que encontraron ellos? Que aquellos niños que viven a menos de 50 metros de las carreteras con vehículos de carga pesados eran más propensos a desarrollar asma. Ahora hablando un poco acerca del ozono y el óxido de nitrógeno, el ozono se considera el contaminante más dañino del aire en términos de efectos adversos. Afecta a la vegetación, los cultivos y también al ser humano, y como tal no hay un umbral de concentración por debajo del cual no haya efectos sobre la salud. Las concentraciones del ozono a niveles del suelo se van a correlacionar de manera fuerte con el aumento global de las emisiones de óxidos de nitrógeno que son derivadas de los combustibles fósiles generados por los humanos. ¿Y cómo es que se genera este ozono? Vamos a tener en esta imagen que las emisiones que son por todas las industrias, por plantas eléctricas, por la combustión de gases de los vehículos, vapores de gasolina y químicos solventes van a ser las mayores fuentes de óxidos de nitrógeno y de compuestos orgánicos volátiles. ¿Y qué es lo que pasa? Al tener estos dos, que son los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, junto con el calor y con la luz solar, van a generar el ozono, ¿ok? Entonces, como tal, este ozono malo que se encuentra sobre el suelo no es emitido directamente del aire, más bien es debido al conjunto de reacciones que se dan a nivel pues, de la Tierra. Y se ha visto que el ozono es un fuerte oxidante que genera daño estructural persistente y lesión del tejido pulmonar, lo que va a conducir a exacerbaciones de los síntomas de asma. Además, puede inducir de manera indirecta el aclaramiento mucociliar y la producción de radicales libres, y se informa que los niños que se ejercitan en áreas con altas concentraciones de ozono tienen mayores probabilidades también de desarrollar asma. En cuestión del humo del tabaco, este va a emitir una amplia gama de gases, líquidos en aerosol, PM, incluidos compuestos orgánicos volátiles, formaldehído, óxido de nitrógeno, PM2.5 y nicotina. Y como sabemos, estos cuentan con diferentes toxinas inmunomoduladoras, toxinas carcinogénicas y entre otras toxinas que hacen que pues haya un abuso pues de este tipo de sustancias. Entre las toxinas inmunomoduladoras tenemos a la nicotina, al monóxido de carbono, a la acroleína, las especies reactivas de oxígeno. Entre las toxinas carcinogénicas, a los hidrocarburos policíclicos aromáticos, las N-nitrosaminas, el níquel, cadmio, cromio, arsénico y otros compuestos. Y se ha visto que pues, el humo del tabaco puede inducir daño en el ADN, puede generar cambios a nivel de la mucina, y se ha visto en aquellos pacientes fumadores y con EPOC que la respuesta antioxidante y la actividad antimicrobiana está disminuida. En el caso de la biomasa, las fuentes domésticas de PM2.5 y de monóxido de carbono en espacios interiores van a incluir la combustión de diferentes tipos de biomasa, entre ellos la madera, el bambú, el carbón vegetal, los residuos agrícolas. Y esto es debido al uso de estufas de combustión de biomasa de mala calidad para cocinar o calentar. Y aún incluso aquí pues, en nuestro estado, hay personas que todavía, y en otras partes obviamente de la República, hay personas que todavía utilizan este tipo de estufas pues, para poder tener acceso a, ahora sí que la preparación de sus alimentos o incluso para mantener caliente el lugar en donde ellos están. Entonces, además de todo esto, la ventilación, la contaminación del aire exterior y los materiales como tal de construcción pueden afectar la calidad del aire interior en una casa, aunado a esta exposición a biomasa que algunos pudiesen llegar a tener. Y la combustión de biomasa puede afectar de manera negativa la calidad del aire, no solo de la casa, sino también de los hogares que se encuentran alrededor. En cuanto al polvo doméstico, representa un medio conveniente para muestrear la exposición respiratoria a los contaminantes. Y la fracción respirable de polvo constituye menos del 1% del peso total del polvo que nos rodea. ¿Okay? Su diámetro aerodinámico va a permitir el depósito en nariz y a nivel pulmonar. Y su composición sugiere que podría ser un vehículo portador de contaminantes orgánicos en las vías respiratorias,
aunado a su riesgo intrínseco de generar estrés oxidativo. Y en esta microscopía electrónica de barrido podemos ver estas escamas, que son todas estas, que son mayores de 20 milímetros de diámetro. Y en estas vamos a ver que se van a adherir todas estas pequeñas partículas. ¿Ok? Entonces, pues es algo pues bastante relevante, ¿verdad? Uno pensaría que nada más el polvo, pues es el polvo como tal como lo conocemos, pero no. Incluso a ese mismo hay más partículas pequeñitas que pueden unirse y obviamente generar daño. En cuanto a la contaminación ambiental y partículas infecciosas, se ha demostrado que el carbón negro es una fuente principal de materia particulada y los estudios in vitro sugieren que está implicado en la predisposición a enfermedades respiratorias. Estas inducen cambios estructurales y funcionales en las biopelículas y sobre todo se asocian con infecciones por Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus. Y en el caso, del polvo interior y exterior, este se ha visto que modifica el crecimiento microbiano, la virulencia y la formación de biopelículas de patógenos oportunistas, sobre todo de Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y Enterococcus fecalis. Muy bien, ¿y cuáles son los efectos del cambio climático en los contaminantes químicos del aire? El cambio climático puede afectar la calidad de aire y viceversa, esto porque muchos contaminantes son gases de efecto invernadero. Y estos son gases que quedan atrapados en el calor, en la atmósfera. Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono y también se incluyen el metano, el óxido nitroso y los gases fluorados. Se ha visto que esto genera episodios más prolongados de pico de ozono, debido a la luz solar que es más intensa y temperaturas más altas, lo que platicábamos hace unas diapositivas, sobre todo en entornos urbanos, el aumento de concentraciones de gases y partículas debido al aumento de la actividad humana y el tráfico en las grandes ciudades, además de la concentración de partículas debido a la desertificación e incendios forestales. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático en la calidad del aire interior? Y bueno, el efecto del cambio climático en la calidad del aire interior ha recibido poca atención en los últimos años, a pesar del hecho de que hay edificios que fueron diseñados para operar bajo ciertas condiciones climáticas, por así decirlo, viejas, y que no pueden funcionar bajo estas nuevas condiciones a las que nos enfrentamos hoy en día. Y esto llega a afectar la salud de los ocupantes de ese sitio. La materia química interior, la materia orgánica y la materia particulada puede aumentar debido a los cambios en las concentraciones de los contaminantes del exterior causados por las alteraciones químicas atmosféricas o por medidas para reducir el uso de energía en edificios, como es la disminución de la contaminación. Y también se ha hablado ya desde hace tiempo, aproximadamente desde los 70, del síndrome del edificio enfermo, que este se describe como el conjunto de síntomas inespecíficos que se pueden producir en al menos un 20% de los ocupantes, y es característico que una vez que estas personas abandonan ese sitio presentan una mejoría de los síntomas, incluso desaparecen. Y hasta el momento se relaciona que esto es secundario a una mala ventilación del aire, a los químicos que pueden estar dentro de casa y también a las fluctuaciones de temperatura dentro o en los interiores. Actualmente se está llevando un protocolo denominado contaminación intramuros, extramuros y su asociación con las manifestaciones clínicas del síndrome del edificio enfermo, en donde pues los invitamos a participar. Aquí les dejamos la liga, de igual manera en la presentación que les apunté en su correo también pueden ingresar y compartirla. Y procediendo, ahora hablando acerca de los efectos del cambio climático en los alérgenos del polen, se ha visto lo que la concentración creciente de CO2 en la atmósfera va a ser capaz de inducir un crecimiento más rápido y mayor de las plantas, además de aumentar el potencial alergénico del polen y aumentar la intensidad y la época de floración. Y lo que se ha visto es que las especies que florecen a principios de primavera y que responden a temperaturas más cálidas van a presentar un avance o van a adelantarse en el inicio de la temporada de polinización y van a presentar picos mucho más pronunciados. Y las especies en las zonas urbanas van a florecer antes que en las zonas rurales, con una polinización más temprana de aproximadamente entre 2 a 4 días de diferencia. Y
También se ha visto que hay una interacción entre los contaminantes y aeroalérgenos y su expresión en el medio ambiente. Estos contaminantes pueden llegar a tener una inherencia sobre los aeroalérgenos. ¿Y qué es lo que pasa? Que estos van a llegar a generar un daño en la pared celular y van a hacer que se liberen partículas alergénicas con mucho mayor facilidad, incluso mucho más pequeñas, y estas van a hacer que van a generar que puedan ser más fácilmente inhaladas. Aquí tenemos una imagen del polen TENS, donde, por ejemplo, aquí podemos ver algunos, ahora sí que una espora de hongo, una espora del sauce, y se identifican otro tipo, bueno, se podría decir, otro tipo de partículas, las cuales no pueden ser clasificadas, además, pues, de partículas inorgánicas. Y aquí en esta gráfica lo que se pretende demostrar, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero tenemos diferentes especies, pólenes de diferentes especies, en donde vemos que hay fluctuaciones mayores debido a esta relación existente entre los contaminantes y los aeroalérgenos y los cambios que se generan a ese nivel. En cuanto a los efectos del cambio climático en los hongos del interior, se ha visto que el cambio climático y sus efectos en el clima van a ocasionar tormentas y fuertes lluvias con mayor frecuencia. Esto genera un aumento en el nivel del mar y hay un subsecuente aumento en la duración y en la frecuencia de las inundaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que va a generar una afección a los edificios que ya tienen problemas de humedad y de hongos en su interior. En cuanto al asma y la exposición de los hongos atmosféricos, se ha visto que los recuentos de esporas de hongos atmosféricos aumentan y se asocian de manera significativa con un mayor número de admisiones y visitas de emergencia por asma, además de que hay asociaciones positivas para la medicación del asma, los síntomas de esta misma y en la variabilidad del flujo respiratorio máximo. Entonces, al haber mayores recuentos de esporas de hongos, van a generar mayores síntomas en la población asmática. Y las especies que se asocian con una mayor prevalencia de los ingresos hospitalarios van a ser Alternaria, Aspergillus y Cladosporium. Y muy seguramente ya hemos escuchado hablar acerca del fenómeno de las tormentas eléctricas durante la temporada de polinización. Y esto es un asma o este término de asma por tormenta eléctrica es un término que se utiliza para describir un aumento de los casos de broncoespasmo tras la aparición de tormentas eléctricas. Y estas exacerbaciones se van a caracterizar por presentarse al inicio de las tormentas, el aumento rápido de las visitas a los servicios de urgencias o emergencias, y también se ha llegado a describir que incluso pacientes que tienen diagnóstico de rinitis, pero que no cursan con síntomas de asma, pudiesen incluso llegar a presentar una crisis asmática. Aquí en esta tabla, lo que se pretende demostrar es las tormentas asociadas a exacerbaciones de asma alrededor del mundo, y datan estas desde 1983 en el Reino Unido, 1992 en Australia, de nueva cuenta en el Reino Unido, en Canadá, Estados Unidos, incluso en Europa, en Italia, y la última registrada en 2016 en Australia, en donde en noviembre 21 del 2016 se encontró que asociado con las tormentas eléctricas, había hospitales que estaban llenos de pacientes con ataques de asma severos, y se encontraron que había alrededor de 9,000 sujetos con ataques de asma graves y fatales que fueron admitidos en diferentes unidades de urgencias en Australia. ¿Y cuál es la hipótesis que sustenta esta interacción que hay entre los aeroalérgenos y los diferentes tipos de humedad y lluvia y su efecto en la respirabilidad de los alérgenos? Primero que nada, lo que se sugiere es que el polen vuela y va a encontrar una alta zona de humedad. En este punto lo que va a pasar es que se va a romper en partículas más pequeñitas que van a contener los alérgenos. Una vez que se rompen esas partículas y quedan un poco más pequeñas, estas partículas de subpolen van a traer humedad y van a formar gotas que se van a ir agregando
junto con otras y van a formar una nube. Lo que va a pasar de manera posterior es que estas gotas de lluvia van a caer y van a golpear el suelo y las partículas que van a ser más pequeñitas van a rociarse en el aire. Sobre todo cuando la lluvia es muy intensa o cuando hay una tormenta eléctrica bastante intensa, al tocar el suelo se van a emitir microgotas de hasta 5 micras que pueden ser ahora sí que inhaladas de manera más sencilla llegando a lugares más distales, a diferencia de cuando hay lluvias que son muy leves o que son moderadas, en donde el tamaño de la gota no va a permitir que estas puedan ser inhaladas y puedan llegar a niveles más distales. Muy bien. ¿Y cuáles son las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global sobre la rinitis alérgica y el asma? Entre los cambios ambientales y hablando de los eventos climáticos extremos más frecuentes, como vimos, las olas de calor, los incendios forestales, las temperaturas más altas van a amplificar las tasas de exacerbación y morbilidad y mortalidad de las enfermedades respiratorias, las lluvias intensas y las inundaciones van a afectar la humedad en las viviendas con posterior proliferación de mohos y cucarachas, las tormentas eléctricas, lo que comentábamos acerca de las exacerbaciones de asma, y las temporadas de polinización más intensas y prolongadas, y posiblemente también haya algunos cambios que sean similares en los hongos, van a aumentar la gravedad y la alteración de la estacionalidad de los síntomas de rinitis alérgica y asma. En cuanto a la alteración de los patrones de vegetación local, con cambios en su distribución geográfica y con la migración de plantas hacia otros lugares, además de la colonización de áreas geográficas por nuevas especies, con alteración de las especies que en ese sitio dominaban en diferentes nichos ecológicos, lo que resulta en la salud es que va a haber una mayor prevalencia y gravedad de la rinitis alérgica y asma debido a sensibilizaciones de novo y reactividad cruzada con especies que ya existen en dicho sitio. Y en cuanto a los posibles cambios en el patrón de crecimiento y distribución de microorganismos patógenos, también se espera que posiblemente haya cambios en el patrón de infecciones del tracto respiratorio. Muy bien, y la contaminación no solo puede agravar los síntomas del asma, sino también, lo que mencionábamos, puede llegar a ocasionar asma de nueva aparición. Y esto es tras la exposición, las defensas de nuestro epitelio se pueden ver comprometidas por diferentes puntos, por la pérdida de la integridad epitelial, la captación de estas partículas, la activación del dominio de oligomerización de unión a nucleóticos y de receptores tipo TOL, la activación del receptor del factor de crecimiento epitelial y la inducción del estrés oxidativo. La activación de esos receptores va a dar como resultado la activación del NF-kappa beta, lo que va a llevar a la expresión de citocinas inflamatorias, y es lo que a continuación hablaremos. Muy bien. Y en cuanto a la generación de estrés oxidativo por los contaminantes y el papel que tiene en la inflamación alérgica de las vías respiratorias, la hipótesis del estrés oxidativo especula que una sobrecarga de oxidantes generada por los contaminantes del medio ambiente va a dar como resultado la acumulación de especies reactivas de oxígeno y también de especies reactivas nitrosativas, ¿ok? Y todo esto va a generar inflamación del tejido y apoptosis. Y tenemos dos fases, la fase oxidativa no inflamatoria y la fase oxidativa inflamatoria. En este primer paso vamos a tener que una vez que entra el contaminante a la vía aérea, van a detonarse la creación de diferentes antioxidantes, sobre todo para llevar a cabo su metabolismo y su excreción. Tenemos al glutatión, al alfa-tocoferol, al superóxido dismutasa, ¿ok? Y también todo esto va a proteger contra las especies reactivas de oxígeno que se puedan generar. Pero una vez que este sistema se sobrecarga, nuestro cuerpo va a empezar con la síntesis de nuevo de algunas enzimas antioxidantes que van a ser inducidas por diferentes factores de transcripción. Entre ellos el factor 2 relacionados con factor nuclear eritroide, tenemos al factor nuclear potencial de las cadenas ligeras de células B activadas, y también por acá
al activador de proteína 1. Entonces, nuestro cuerpo va a tratar de contrarrestar a través de todos estos elementos de respuesta antioxidante. Pero si llega a suceder que ninguno de estos dos sistemas logra disminuir la concentración o la producción de las especies reactivas de oxígeno que se está generando por la inhalación constante de los contaminantes, lo que va a suceder es que este mismo estrés oxidativo va a generar una respuesta inflamatoria a nivel de las células epiteliales de la vía aérea y va a generar una respuesta inmune que esté alterada, sobre todo en células dendríticas, macrófagos y células cebadas. Además, todas las células que sean reclutadas, esto por el TNF-alfa, la interleucina 1 y la 8, van a generar que lleguen aún más células, se genere incluso más inflamación y nos lleve a esta fase oxidativa inflamatoria tóxica. Y bueno, aquí tenemos dos abstracts que fueron publicados en el Journal de Allergy and Clinical Immunology en febrero de este año, en donde tenemos dos artículos, uno que habla acerca del impacto de los incendios en los pacientes que tienen alergia respiratoria en un entorno urbano, y se encontró que hay un impacto evidenciable y se observa sobre todo a través del aumento de los síntomas valorados por el RCAT, y también que hay una disminución de los valores del BEF1, esto relacionado durante los días que hay exposición a todas las partículas que se emiten durante los incendios. Y tenemos otro estudio también que midió contó o midió el polen atmosférico y se estableció también el calendario polínico, esto en el norte de México, aquí en nuestra ciudad. Y se encontró que otras partículas, entre ellos contaminantes, se encontró que hubo una disminución de ellas durante los meses de mayo y julio. Esto correspondieron sobre todo con los periodos de cuarentena debido al COVID-19, en donde pues disminuyó bastante la movilidad del tráfico, y que el polen atmosférico, las cuentas de polen, perdón, y también la actualización del calendario polínico ha sido y será muy útil para todos los alergólogos para poder de esta manera preparar a nuestros pacientes acerca del entorno en el que se encuentran y cómo las cuentas de este polen o la cantidad de polen que se emite puede reflejarse en sus síntomas. Muy bien. Continuando con los efectos de la contaminación ambiental en el asma, estos son los efectos que se han visto sobre todo con relación a los contaminantes interiores. Esto dependiendo de las fuentes. Tenemos que el humo del cigarrillo, incluso el tabaquismo de segunda mano, incrementa los síntomas de asma, las exacerbaciones, las hospitalizaciones, el uso del medicamento, y hay una disminución de la función pulmonar. En el caso de algunas fuentes de calor, tenemos la quema de madera y el uso de gas, que también de igual manera que el cigarrillo genera los mismos efectos. Y en el caso del humo, el humo que se emite por la quema de algunos tipos de biomasa también genera prácticamente los mismos síntomas. Y en cuanto a los hongos, de igual manera, aumenta los síntomas de asma y las exacerbaciones. En el caso de los contaminantes que encontramos en el aire exterior, tenemos al ozono, al dióxido de nitrógeno, al monóxido de carbono, al dióxido de azufre, al PM2.5 y al PM10. Y si se dan cuenta, también tienen un patrón similar en cuanto al grado o la afectación que puede generar. La gran mayoría de ellos aumenta los síntomas de asma, aumentan las exacerbaciones, igual las hospitalizaciones, y disminuyen todos o casi todos, a excepción aquí del dióxido de nitrógeno, donde todavía no se tiene suficiente información, que disminuyen la función pulmonar. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la contaminación ambiental exterior en las enfermedades alérgicas respiratorias? De igual manera, los contaminantes por tráfico de la industria. Durante la infancia se ha visto que inducen o generan una mayor prevalencia de asma después de la edad escolar. Durante la edad adulta hay una mayor prevalencia de asma, y de por vida la exposición a estos generan una función pulmonar más baja, una mayor tasa de exacerbaciones de asma
y se han encontrado aún resultados contradictorios en el inicio de la rinitis alérgica. En cuanto a la exposición a contaminantes de la ganadería, también se ha encontrado que hay una disminución de la función pulmonar. Y en cuanto al carbón negro, posiblemente esto se deba a cambios epigenéticos, lo que lleva a un aumento de la inflamación de tipo TH2 en niños. En el caso de la interacción entre contaminantes del aire, hemos visto que entre los factores ambientales hay una producción de más polen, que es en donde hay más alérgenos por grano de polen, y también hay mediadores lipídicos asociados al polen que se incrementan. Esto todo va a generar que, que se facilite la sensibilización contra ciertos aeroalergenos, y también hay una mayor tasa de hospitalizaciones relacionadas con el asma. Y también se habla acerca de otros factores ambientales que pudiesen estar presentes, entre ellos la liberación de alérgenos vía directa por el daño celular y la nitración de alérgenos. En cuanto a las consecuencias de la contaminación ambiental, se ha visto que estos efectos van a ser amplificados por la cantidad de tiempo que uno permanezca en el interior y el aislamiento que tengan los edificios o ese hermetismo que puedan tener. En el caso del humo de tabaco de segunda mano, durante el periodo perinatal se ha visto que hay una mayor prevalencia de asma, con un peor control del mismo y mayores exacerbaciones y más graves en la infancia. Y también se estipula que pudiese haber posibles cambios epigenéticos con repercusiones transgeneracionales. En la edad adulta también posiblemente hay una mayor prevalencia de asma y posiblemente una menor prevalencia de rinitis alérgica. De por vida puede llegar a generar alteración de la vida, de por vida de la microbiota de vías respiratorias, generando disbiosis bacterianas. En el caso del dióxido de nitrógeno, de la cocina de gas y calefacción, también aumenta la prevalencia de asma, así como los síntomas, los compuestos orgánicos volátiles de igual manera, los alérgenos que se encuentran dentro del interior de casa. Se ha visto que por vida hay un aumento en las tasas de sensibilización a los ácaros del polvo, ácaro del polvo doméstico, los hongos y los alérgenos de algunos alimanes que pueden vivir dentro de casa. Y también que hay fenotipos más graves para rinitis alérgica y asma comparados con aquellos alérgenos que se encuentran extramuros. Durante la infancia puede generarse una inflamación bronquial, de igual manera con reducción de la función pulmonar. Esto sobre todo en niños que están sensibilizados y cursan con episodios de sibilancia. En el caso de la colonización de hongos, por hongos y cucarachas que se relacionan con la humedad intradomiciliaria, también hay un aumento de la tasa de sensibilización a alérgenos relacionados con la humedad y también hay inflamación de las vías aéreas respiratorias, sobre todo relacionado a mecanismos independientes a la alergia, como son los glucanos y las micotoxinas. Y se han llevado varios estudios, quise incluir los estudios más recientes, que nos habla acerca de la exposición a largo término de la contaminación en el aire y que se relaciona con un aumento en la gravedad de los síntomas de rinitis. Se encontró que una mayor exposición a PM10, un aumento de 10 gramos por metro cúbico, se asoció con una mayor gravedad de la rinitis y que una exposición mayor al dióxido de nitrógeno también genera una mayor gravedad de los síntomas de rinitis. Por lo tanto, aquí establecen que las personas con rinitis que viven en zonas con mayores niveles de contaminación van a ser propensos a reportar síntomas nasales más graves, que es lo que generalmente vemos aquí en la consulta. Cuando hay evidencia de mayor contaminación en el aire exterior, por lo general hay pacientes que nos refieren que tienen muchísima más sintomatología. En cuanto a los efectos de la contaminación ambiental en la dermatitis atópica, se ha visto que entre los contaminantes ambientales y como tal el humo del cigarrillo durante el periodo perinatal va a generar cambios epigenéticos que van a conducir a la regulación a la baja de células T reguladoras y también que aumenten las alarminas, entre ellas la TCLP. Esto va a generar que haya una respuesta inmune desregulada. Y además, cuando ya nace el niño, ¿qué pasa? Puede estar expuesto a este mismo humo de tabaco o incluso a otros contaminantes por la vía que sea, ya sea vía inhalada o por ingestión, y esta puede llegar a incluso pues entrar en contacto con la piel, puede generar la generación de citocinas proinflamatorias no alérgicas y también un rascado continuo, que lo que va a causar es que haya un daño directo a las proteínas
de la piel, generando una disrupción en la barrera epitelial. Entonces, estas dos situaciones, la desregulación inmune junto con la disfunción de la barrera cutánea, se describe que están pues involucradas en el desarrollo de la dermatitis atópica. En algunos estudios de nacimientos demuestran que la exposición perinatal al humo del tabaco, a los compuestos orgánicos volátiles, a la materia particulada y los talatos se van a asociar con el desarrollo de esta enfermedad. Los estudios longitudinales y las pruebas de provocación sugieren que estos síntomas de dermatitis atópica se van a agravar con el contacto del benceno, los compuestos orgánicos volátiles, la materia particulada, la formaldehído y el dióxido de nitrógeno, y que la exposición prenatal especial al humo del tabaco es probable que se relacione con el desarrollo de dermatitis atópica a través de una desregulación inmune que pudiese estar mediada por metilación del microARN y el ADN, ¿ok? Entonces, la barrera epitelial pareciera estar dañada directamente por el estrés oxidativo que se genera al entrar en contacto con este tipo de partículas, que está iniciada por los contaminantes que podamos encontrar fuera o dentro de casa. Otro estudio acerca de la exposición a contaminantes y la incidencia de dermatitis atópica en la población en general, esta fue llevada a cabo en Corea, encontraron que la exposición a largo plazo a contaminantes del aire, específicamente estos que vemos aquí, se asocian de manera independiente con mayor riesgo del desarrollo de dermatitis atópica, pero que un aumento de 1 gramo por metro cúbico de PM2.5 a largo plazo y la concentración promedio de PM10 se va a asociar con un aumento del 42% y 33% del desarrollo de DA. Si recuerdan, vimos que el aumento de 10 gramos por metro cúbico de PM10 aumentaba el riesgo, y en este caso incluso 1 gramo, que es mucho menor, pero de otro tipo de partículas de PM2.5 también puede generar cambios a largo plazo. Este es el registro del Pollen Sense tomada el 24 de febrero del año 2022. Como pueden ver en la gráfica, lo que está sombreado por azul es la cantidad de partículas que fueron registradas por el equipo. Como se pueden dar cuenta, son muchísimo mayor que las cantidades de pólenes, y como pueden ver, pues va a haber una variabilidad muy drástica, y eso está relacionado obviamente con la cantidad de contaminantes que son emitidos por las diferentes fuentes que ya conocemos, esto con día a día. Y bueno, a través de la página de aire del gobierno del estado de Nuevo León, ahí nos demuestran que tenemos diferentes estaciones que nos miden la calidad del aire. Por ejemplo, este fue el registro de nivel máximo el día de ayer a las 11 de la noche, siendo de 90 microgramos por metro cúbico de materia particulada de tipo 10 o PM10. Y el índice de aire y salud en la que ellos lo catalogan es un nivel de riesgo asociado pues bastante alto, en donde pues se recomienda que no estemos al aire libre, y en caso de estarlo, pues utilizar algún tipo de protección para evitar la inhalación de todas estas sustancias que pueden encontrarse en ese momento. Como pueden ver, van a variar por diferentes zonas, como lo ven aquí en el mapa. Y ya por último, creo que no se alcanza a ver muy bien, pero también tenemos el índice metropolitano de calidad del aire del Monterrey, que estos son descriptores del índice en donde de manera muy sencilla cualquiera puede acceder a la página, y aquí se emiten algunas recomendaciones, como les comentaba, dependiendo de el valor IMECA, que es el valor anterior que vimos. Perdón. Vamos a regresarnos. Bueno, vamos a regresar, pero el valor que esté establecido, y por ejemplo, aquí que fue lo que se reportó el día de ayer, entre los riesgos a la salud se vio que había posibles efectos adversos a la salud, en particular en niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares, y la recomendación que emiten son limitar las actividades al aire exterior, limitar el tiempo para ejercitarse al aire libre, y los grupos
sensibles, como son los que mencioné, deben permanecer en interiores. Entonces, para cada una de estos índices se establecen diferentes recomendaciones, las cuales son muy sencillas de revisar, incluso para nuestros pacientes se les puede recomendar para que pues medien ahí un poquito la exposición que puedan tener. Muy bien, y como conclusiones personales, cada vez va a ser más difícil preservar una buena calidad del aire. No lo digo solamente aquí en nuestra ciudad, sino también pues alrededor del mundo. Y esto se debe a la expansión mundial de la urbanización, la industrialización y también al tráfico aéreo que ha aumentado en los últimos años, así como el tráfico terrestre. El cambio climático y la contaminación del aire tienen un impacto claro en la salud y esto contribuye a un aumento de los síntomas alérgicos, el uso de medicamentos de rescate, las visitas a servicios de urgencias e incluso las hospitalizaciones. Como vimos, el cambio climático interactúa y afecta la contaminación ambiental, así como los niveles de biocontaminantes, incluidos los alérgenos, y a su vez aumenta la frecuencia y la gravedad de los síntomas. La contaminación interactúa con los aeroalérgenos y aumenta el riesgo de sensibilización. Y como sabemos, pues hay efectos perjudiciales de la contaminación del aire y el cambio climático en la salud humana y estos se pueden prevenir en gran medida a través de la implementación oportuna de legislaciones pues a nivel local, nacional e internacional. Y como personal de la salud tenemos pues una gran obligación de unir esfuerzos y participar de manera activa en foros y poder apoyar a las políticas ambientales a nivel nacional e internacional con el propósito de poder reducir el impacto y las consecuencias de este gran problema que vivimos en todo el mundo. Y ya por último quise aquí ponerles algunos de los artículos más recientes en donde nuestro centro ha contribuido y esto demuestra la inquietante preocupación que hay relacionada con este problema a nivel mundial. Estos los pueden, como quiera, en el correo que les mandé, vienen todos para que los puedan revisar de manera más detenida. Y pues esperamos también poder contribuir un poco más con más información y con las herramientas con las que contamos para poder dar mayor información y aportar a la literatura con relación a la contaminación del medio ambiente. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.